pascual, primera de las 7 semanas de Pascua. Es el gran domingo, digámoslo, que cubre toda una semana. Nos salimos del día de la resurrección. Ayer en el Evangelio se nos daba la oportunidad de poder escuchar los relatos que nos hablan precisamente de lo que acontece ese primer día de la semana. Concretamente se nos mencionaba el pasaje conocido como los discípulos de Emaús, momento particular en el cual Jesús se hace el encontradizo, el compañero de camino de dos que van desde Jerusalén hasta la aldea que hemos mencionado. Van desilusionados, sin esperanza, van, digámoslo, a recuperar la vida que llevaban antes, a volver a sus oficios normales. Y el extraño empieza a preguntarles cuál es el motivo de tal desesperanza o de tal desilusión. Y la respuesta es lo que acaba de acontecer en Jerusalén con un hombre que por sus palabras y sus signos todos creían que era el Mesías. Pero las autoridades religiosas han terminado entregándolo para que sea crucificado. Lo vieron morir. Claro que, dicen ellos, algunas mujeres nos han dejado sin saber qué creer porque dicen que encontraron la tumba vacía y es más, algunas de ellas afirman haberlo visto vivo. De todo esto ya van 3 días, afirman los discípulos. Y el relato, además, con lujo de detalles, nos muestra entonces que el forastero que se ha hecho compañero de camino de los dos discípulos empieza a hablarles y ayudarles a comprender cómo tenía que sucederse todo de acuerdo a la revelación y de qué manera Dios había previsto la llegada del Mesías. El relato nos dice, empezando por Moisés, fue agotando cada una de las escrituras que se referían al Salvador. Cayendo la tarde, llegando a la famosa aldea, el forastero hace ademán de seguir adelante, pero ellos lo retienen porque es tarde, porque los judíos evitan hacer esos caminos de noche, dado que son peligrosos los caminos, y así vayan acompañados o en grupo o en caravana, lo ideal es que en la noche puedan encontrar un lugar para pasar allí y descansar y reanudar la caminata al día siguiente a plena luz del día. Así que la recomendación es, quédate con nosotros, ya atardece. Y el forastero entra a quedarse con ellos. Y cuando están en la mesa y se da la fracción del pan, el forastero se les manifiesta. Así que los dos discípulos de Emaús se dan cuenta de que con quien han estado hablando y con quien han compartido gran parte de la caminata ha sido el mismo Jesús. Verdaderamente está vivo, ha resucitado. Y Jesús, cuando se manifiesta a ellos y tan pronto lo descubren, se desaparece. Quedan ellos nosotros, admirados, sorprendidos, alegres. La desesperanza se ha ido, la desilusión también. Así que ellos, que hace un rato le han recomendado al forastero no ir por los caminos de noche porque es peligroso, se expone, deciden de inmediato, de noche, regresar a Jerusalén porque lo que acaban de descubrir o experimentar no da cabida a una larga espera, sino que tiene que ser comunicado ya. De noche regresan a Jerusalén.
y llegan a encontrarse con el grupo de los discípulos que están hablando de todos los acontecimientos de ese día, que no saben qué creer, si la versión de las mujeres, si la situación de los discípulos que fueron y vieron la tumba vacía. Y cuando regresan estos, terminan diciéndole: es verdad, ha resucitado. Nosotros lo vimos y hemos conversado con él. Y terminan diciendo los discípulos de Maús que lo reconocieron en la fracción del pan. Pero el Evangelio continúa. Es el trozo que tenemos hoy. Contaron todo lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan oído. Estaban hablando de estas cosas cuando Él, se refiere a Jesús, se presentó en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Ellos estaban aterrorizados y llenos de miedo porque creían ver un espíritu. Y Jesús les dice: ¿por qué se alarman? ¿Tienen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Y para no seguir reconstruyendo el relato que ya hemos escuchado, podemos quedarnos simplemente con esa introducción que nos hace el evangelista para hacer notar algo muy interesante. Los discípulos, a pesar de todo, quiero decir, de las versiones, de los hechos, de las noticias que les han llegado para contarles que Jesús está resucitado, todavía tienen miedo, no saben qué creer, hay duda en ellos. Están aterrorizados y llenos de miedo. La vida del cristiano, o sea, la vida nuestra, a veces puede tener tramos en los cuales también experimentamos angustia, terror, miedo, por alguna cosa o por varias cosas. ¿Cómo cambiar esas angustias, esos miedos, esos terrores que a veces nos golpean de manera brusca y que se prolongan como si no tuvieran término? Y la respuesta está en el relato de hoy. Él se presentó en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. La paz para el corazón, para la vida, debemos entenderlo muy bien los que nos decimos creyentes. La paz para el corazón, para la vida, nos viene del encuentro con Él, resucitado, vivo, real, presente. En otro lenguaje es la manera de vencer los miedos o las angustias o los terrores que a veces aparecen en nuestra existencia. La manera es estando unidos al resucitado que nos otorga el don de la paz. ¿Qué es la paz? La serenidad del corazón, la tranquilidad del corazón, la confianza de sabernos que no estamos a la deriva ni solos, sino que el Señor está ahí como soporte, como respaldo, como ayuda eficaz para nosotros. Cuando estamos solos podemos sentir miedos. Cuando estamos acompañados o respaldados por alguien, nos llenamos de más valentía, nos sentimos más seguros. Y en ese caso no es alguien meramente, es Él,
el resucitado, vivo, real, presente, que nos otorga la paz para el corazón y para la vida. Que así sea. Que así sea, Padre Jaime.